Página Evangelística presenta. Gloria al Señor, a su nombre gloria. ¿Cuántos podemos bendecir ese nombre maravilloso? Que es sobre todo nombre, aleluya. Buscamos rápidamente en 1 Corintios capítulo 4 del versículo 12 al 13. Aleluya. Cristo es bueno. Gloria al Señor. Vamos a darle tiempecito a los hermanos que todos lo tengamos. Porque hay unos que son rápidos y tienen la Biblia marcada y rapidito lo encuentran, pero el hermano se ríe. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo tenemos? Amén. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 12 al 13 dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. La comunión de su Santo Espíritu. Amén, aleluya. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ya puede sentarse, mis amados. Estamos contentos con el Señor porque nos permite en su gracia estar acá. El Señor Jesucristo, mis hermanos, nos enseñó que el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Juan 12:25. El Señor siempre nos mostró que aquí no cabe la altivez en lo que es el evangelio del Señor. Tampoco cabe el pecho inflado o el palomillo de Castilla que se para en las iglesias, ¿verdad?, a cantar. Más bien siempre nos enseñó que es necesario que nos neguemos a nosotros mismos y que vivamos al servicio del pueblo elegido por Dios. También a la comunidad que no conoce a Dios, porque es necesario que nosotros como instrumentos de Dios llevemos esperanza al que no tiene ninguna. Bendito Dios. Dios llama a todo hombre al arrepentimiento. Le muestra una puerta de salida del mundo de pecado y el mundo condenado que heredó por herencia de nuestro primer padre Adán, la muerte. Pero Jesucristo, el segundo Adán, vino y nos da la salida o la puerta de la muerte o del pecado a través de su sangre redentora. Es por medio de Jesucristo que el hombre tiene una esperanza de salvación y de limpiar su alma pecadora ante los ojos de Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, mira nuestras almas limpias. Es a través de la fe salvadora en Jesucristo, que nosotros podemos ser salvos y limpios del pecado. Dios llama a todo hombre que se arrepienta. Nos llama y nos reúne en lugares como estos, en otros quizás un poquito más grandes, un poquito más agradables, pero con el mismo propósito de formar carácter cristiano o carácter a la manera de Dios. En esos llamados, el Señor elige gente para ser líderes, para ser maestros, para ser profetas, y a otros para ser pastores, ¿verdad? En la iglesia de Corintio sucedía que Pablo ya se había alejado de la iglesia de los Corintios y se había levantado un grupo que ejercía poder sobre los demás, y creían que porque tenían los dones o porque habían sido ganados por Apolos o por Pablo, les daba derecho a mirar a los demás hermanos para abajo o a desnivel de ellos. Se creían que ellos eran líderes y querían honores sin recibir los dolores, ¿verdad? Porque es fácil exigir honor
sin recibir dolor. Pero para poder recibir honor en las cosas del Señor, nosotros debemos de pasar por dolor. Porque en el dolor es cuando sale a relucir si en verdad el Señor ha cambiado nuestras vidas y nuestro carácter egoísta que heredamos de Adán. ¿Verdad? Entonces, en esa iglesia sucedía que aquellos que habían sido ganados por Apolos y Pablo miraban a los demás hermanos para pisotearlos y hacer con ellos como ellos querían. Pero Pablo, a pesar de que no caminó con Jesucristo en el ministerio de Jesucristo, conocía bien la palabra del Señor, que Jesucristo decía que el que quería ser grande entre vosotros tenía que ser el servidor de todos los demás, ¿verdad? Pero los corintios quizás no habían estudiado o no les importaba por su propio beneficio y propio ego esa palabra, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, en una ocasión llegó una madre. Yo me imagino que por mandato de los dos apóstoles, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, dice la Biblia, Juan y Santiago, exigiendo la señora, exigiéndole que en su reino uno se sentara a la izquierda y el otro a la derecha, buscando honores sin pasar los dolores, ¿verdad? Yo espero que entre nosotros no suceda eso, ¿verdad? Porque nosotros ya conocemos la palabra del Señor. Pero Jesús le contestó: no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Él les dijo: ¿podéis beber la copa que yo beberé? Y le dijeron: podemos, ¿verdad? Pero ellos, me imagino que no visualizaban lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Porque el Señor se refería a la muerte que Él iba a tener, ¿verdad? Pero ellos dijeron: podemos. Y claramente en el futuro se dieron cuenta de que sí podían, pero para llegar, ¿verdad?, a buscar o a tener un honor en medio de la congregación de los cristianos de aquella época, tuvieron que pasar dolores, ¿verdad? Tanto que Santiago o Jacobo dicen que fue lanzado del pináculo del templo, ¿verdad? Y que todavía quedó vivo al caer y lo apedrearon para aniquilarlo por completo. Tomó la copa del Señor. ¿Por qué la tomó? Por predicar el evangelio del Señor. Juan, ustedes ya saben que pues fue echado en un perol de aceite ardiendo, fue rezagado a una isla, ¿verdad? ¿Por qué? Por el evangelio del Señor. Y en el día de hoy nosotros vemos que nosotros honoramos esos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué los honoramos? Porque pasaron un dolor para ganarse ese honor. Se humillaron hasta la muerte, y mire qué muerte, aleluya, obedeciendo el mandato del Señor, que era necesario que nosotros aborrezcamos nuestra vida en este mundo para ganar la vida eterna. Y Dios, aleluya, siempre ha llamado líderes, ¿verdad? Pero también les dice: digo pues por la gracia que me es dada, que le es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esos son los mandamientos del Señor. Cuando el pueblo iba con Moisés en el Éxodo, el pueblo dice que murmuró contra Moisés que querían carne, ¿verdad? Y Moisés se enojó tanto, se molestó tanto, que le dijo al Señor: ¿acaso yo parí este pueblo para que yo tenga que sufrir y llevar la carga de este montón de gente rebelde y pícaros que no entienden tus mandamientos? Estamos parafraseando, ¿verdad? Pero básicamente Moisés le dijo: yo no los parí,
¿verdad? Entonces Dios también se molestó y dijo, escógeme 70 ancianos, que sean ancianos, o sea, gente de respeto, ¿verdad? Que el pueblo ya los conocía, que tenían un buen testimonio ante los demás. Y les daré del mismo espíritu que tú tienes, ¿verdad? Y dice que el Señor repartió, lo reunió alrededor del tabernáculo y repartió del mismo espíritu que tenía Moisés a los 70. Pero óigame bien, habían dos que no estaban reunidos, pero sí estaban en la lista que Moisés había entregado al Señor, ¿verdad? Porque la palabra de un siervo que Dios ha llamado ante Dios tiene mucho poder. Entonces hay que caminar con cuidadito. Y dice que comenzaron a profetizar en el pueblo o donde estaba la gente. Y que un muchacho lo vio y corrió a decirle a Moisés que estaban profetizando. Vino Josué y le dijo, Señor mío Moisés, no lo permitas, ¿verdad? Y Moisés, siendo un hombre líder que tenía la visión de llevar a aquel pueblo a la tierra prometida, le dijo, tú tienes celo de mí, ¿verdad? ¿Tienes tú celo de mí? Y escuche el hombre de Dios cómo le contesta. Y este tiene que ser un hombre que Dios ha llamado. Le dice, cuánto no quisiera yo que todos profetizaran, ¿verdad? Porque el hombre de Dios le importa las cosas de Dios. El líder de Dios mira las cosas de Dios. El líder de Dios no anda con celos ministeriales, sino que el líder de Dios, aleluya, se complace en levantar más líderes. Gloria al Señor. Fíjese que en Estados Unidos ser pastor está categorizado como la cuarta peor profesión. ¿Sabe por qué? Porque un pastor debe ser predicador, padre, consejero, conferencista, esposo o esposa, planificador, ministro, amigo, visionario, director, mentor, niñero, reconciliador, intercesor, consejero de matrimonio, consejero de jóvenes, formador de líderes, maestro de la Biblia, portero del templo, chofer de los hermanos, personal de limpieza, líder de alabanza. Señor santo bendito, sea bendito el nombre del Señor. Y cuando el Señor llama a servir. Y si hemos de hablar de lo que Pablo decía en aquellos tiempos, porque lo más cercano que hay, hermanos, a el ejemplo que Jesucristo nos dio es un misionero y después sería un pastor, ¿verdad? Porque el misionero deja todo y se va a otros lugares a levantar obras. El pastor debe muchas veces de abandonar su familia en las noches por asistir a un enfermo, por asistir a alguien que necesita consejo. El pastor muchas veces tiene que dejar sus hijos en la casa cuando ellos tienen un tiempo quizá familiar, pero le llaman de emergencia que tiene que ir a orar por un hermano, ¿verdad? Los pastores son los siervos que más niegan su vida a este mundo por el servicio al Señor. Porque no muchos están dispuestos a recibir críticas. No muchos están dispuestos a que se les señale de hipócritas, de ladrones, de comelones. No muchos están dispuestos a soportar esa carga que el Señor pone en ellos. Aparte de eso, tiene que estar cada tiempo ejerciendo una consejería bien cercana a los nuevos hermanos. Porque el pastor templa un hermano y a veces el hermano se va bien templado, ya bien hechito, a levantar obra. Otras veces se va en rebeldía. Y viene un hermano nuevo
Y el pastor tiene que volver a comenzar en aquel carácter de aquel hermano que viene con las mañas del mundo. Y cuando nosotros, hermanos, decimos que nosotros queremos ser líderes, no sé si nosotros pensamos en el honor o en el dolor. Porque cuando el Señor llama a un pastor, a un misionero, lo llama a ser la víctima en el altar. Porque sabe usted que el altar es donde se quema la víctima, donde se quema el becerro. En el altar no puede existir un carnal. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque si un carnal está en el altar, nosotros no estuviéramos acá. Porque con los problemas que nosotros le damos al pastor, ese pastor quizás ya nos hubiera dado con el cincho, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he visto que hemos defraudado a veces el honor de nuestra pastora, por no ir muy lejos? ¿Cuántas veces yo he visto que le hemos faltado el respeto a nuestra pastora? Y ella lo que ha hecho es bajar la cabeza. Pero cuando nosotros pedimos que nosotros queremos ser líderes, ¿estamos pensando en soportar todo eso o estamos pensando en el honor nomás de ser pastor? Porque muchas veces nosotros no nos damos de cuenta cuando lastimamos a nuestros líderes. Muchas veces nosotros venimos y hablamos las cosas sin saber la visión que nuestros líderes tienen, y cuando venimos acá nosotros los herimos con nuestras palabras, les faltamos el respeto con nuestras opiniones. Sin embargo, los pastores, como han seguido la palabra del Señor, no responden. ¿Y sabe por qué no responden? Porque son la víctima señalada. ¿Sabe por qué no responden? Porque son el blanco de las burlas. ¿Sabe por qué no responden? Porque han venido a ser la burla de este mundo. Y no solo de este mundo, sino a veces también de las congregaciones. ¿Y sabe por qué nosotros debemos de amar a nuestros pastores? Porque no soportan todo eso. Porque cuando menos usted cree que ellos van a estar con usted, ellos están ahí. ¿Y por qué hago esto yo? ¿Por qué le digo esto yo? Porque yo hablo bien de Juan, yo hablo bien de Pablo, yo hablo bien de Santiago, yo hablo bien de Moisés. Y no le veo ninguna diferencia a todos estos grandes siervos que a mis pastores. ¿Sabe por qué? Porque ellos también están haciendo la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque también se han negado a sí mismos para glorificar el nombre del Señor y llevar esta obra en adelante. Muchos pensarán que uno quiere quedar bien con ellos, pero el Señor dijo que a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y hasta el día de hoy, pues he tenido algunas quejas de mi pastora, pero también me las he aguantado, como también ella me ha de haber aguantado unas miles, ¿verdad? Pero doy gracias, hermanos, porque el Señor nos ha puesto en un lugar donde nos dan la oportunidad de aprender a ser líderes, a pesar de nuestras pocas capacidades, ¿verdad? Y el Señor, hermano, nos está capacitando gracias a la buena voluntad de nuestros pastores que tienen la agacidad de prestarnos la barquilla. Y es honorable para mí, hermanos, servir al Señor con mis pastores, con cada uno de ustedes. Porque no pudo el Señor darme un mejor grupo que el que tenemos acá. Porque quizás si estuviéramos en otro lado, usted quizás no tuviera los problemas que ha tenido acá, pero tampoco hubiera alcanzado el conocimiento que tiene ahora. Cada momento y cada tropiezo, cada problema que se nos enfrenta en la vida es con el propósito que nuestro carácter sea transformado a un carácter firme, a un carácter cristiano, a un carácter que pueda enfrentar todas las adversidades que le vengan en el futuro cuando el Señor lo señale para un ministerio.
Y esa es la visión que nuestros líderes tienen con cada uno de nosotros. Está en usted, está en mí, si logramos la oportunidad que se nos da en la mano. Somos nosotros los que decidimos si le queremos servir al Señor con la oportunidad que se nos da o la despreciamos. Cuando Abraham, Dios le pidió, lo probó, a ver si lo amaba, también probó a Isaac. Porque probó a Abraham la obediencia, pero también probó a Isaac la sujeción. Porque Abraham ya era un anciano y Isaac era un joven potente, que bien pudo él zafarse de las manos de su padre. Pero el Señor quería formarlo, quería ver si Isaac iba a ser indicado para llevar las riendas de la herencia de los hebreos. Isaac, como todo hombre noble y todo hombre sujeto, fue hasta el altar y fue a sujeción. Yo me imagino que hasta él mismo se pudo haber amarrado, porque el hombre de Dios siempre es diligente para hacer las cosas buenas. Abraham fue probado su fe, Isaac su sujeción. Porque en esto, hermanos, aquí es lo que nos ha llamado el Señor, debe de haber sujeción. Si no hay sujeción, nosotros no podemos servir para nada. Y el que no sirve, no sirve. Y tenemos que comenzar por lo principal. Primero el arrepentimiento y luego la sujeción. Porque si nos arrepentimos pero queremos siempre hacer de la manera que nosotros queremos, entonces no servimos. Serviremos cuando nosotros nos demos cuenta que si el Señor tiene un propósito con nosotros, el Señor se lo va a revelar a nuestro líder y las dos cosas van a mechar. Tanto la visión de su pastor como la visión suya. Mientras esa visión no esté en el pastor, usted no tiene ningún llamado. Y no se adelante y sujétese a la autoridad superior. Porque eso también quiere entendimiento. Porque acuérdese que la fe sin acción no es fe. Es una fe muerta. Si usted dice que tiene fe que va a hacer algo, tiene que accionar esa fe. Tiene que comenzar por algo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sujetarnos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque si tenemos la fe que nosotros vamos a llegar a ser líderes, pues tenemos que creer que nuestro pastor fue llamado por Dios para capacitarnos, para ser nosotros líderes. Gloria al Señor. El pastor muchas veces es la persona más solitaria en la congregación. Mire eso. Y mire cuánto sabemos aquí, solo en este lugarcito. Pero sin embargo, hay veces que el pastor no tiene con quién hablar. El pastor a veces no tiene un amigo. ¿Verdad? Aunque usted no lo crea, porque muchos llamamos al pastor, pero lo llamamos con un problema. No lo llamamos por querer ser amigos. Nunca lo llamamos para escuchar el problema que él tiene. Lo llamamos porque necesitamos un consejo, porque tenemos un problema. Jeremías 3:15 decía: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y cuando nosotros estemos sujetos a nuestros pastores, entenderemos la visión del pastor. Entenderemos por qué tenemos un pastor. ¿Verdad? Porque en el evangelio, hermanos, no cabe el cabrito. En el evangelio no cabe aquel que quiere sobrepasar al líder. En el evangelio no cabe aquel que ve a los demás por debajo. En el evangelio siempre
debemos de estar dispuestos a servir. Cuando el Señor llamó a Esteban, Esteban ya predicaba. Y sin embargo, Esteban estaba tan lleno del poder de Dios que no le importó ir y servir comida a las viudas. ¿Verdad? Eso se llama sujeción. Porque quizás Esteban estaba siendo hasta más usado que los apóstoles. Pero sin embargo, Esteban vio la superioridad que Dios le había dado a los apóstoles y se sujetó a los apóstoles. Con el único propósito de que la obra del Señor creciera. Entonces nosotros siempre tenemos que estar dispuestos aleluya, a ser los más pequeñitos. Y cuando hablamos de los más pequeñitos, es de que tenemos que estar dispuestos a hacer lo que otros no quieren hacer. Y miren lo que el versículo dice ahí. Hemos venido a hacer la burla del mundo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros a veces hacemos, nadie lo quiere hacer. Y muchos se burlan de nosotros. Pero nosotros, con el gozo y la paz que Dios nos da, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que estamos bajo sujeción a nuestros líderes y luego que hay una recompensa para el obediente. No así para el desobediente, no así para el rebelde. Y en cuanto más rápido nosotros aprendamos a sujetarnos a nuestros líderes, más rápido el Señor nos bendecirá con diferentes dones. Como me dijeron que no fuera muy extenso, mi consejo es: amemos a nuestros pastores. De cerca, de lejos, oremos por ellos. La necesidad que los pastores pasan a veces nosotros no las conocemos, pero ellos conocen la de nosotros. Cuando usted llame a un pastor, pregúntele cómo está, necesita ayuda en algo, quiere contarme algo, qué le ha sucedido en su día, cómo le va. No solo le lleve el problema. Cuando Moisés eligió líderes, los eligió para alivianar la carga. Si usted es un líder, Dios lo ha escogido para que le ayude a llevar la carga al pastor. ¿Verdad? Eso es lo que es un líder. Entonces, el pastor está para cosas grandes, problemas grandes. Pero los líderes están para las cosas pequeñitas. Pero si las cosas pequeñitas tampoco podemos hacer, entonces imagínense qué ayuda tiene el pastor. Entonces, los líderes tienen que ser personas visionarias a ayudar al pastor. Amén. Entonces, hay 3 pasos fáciles de seguir en el evangelio. Primero, arrepentimiento, luego sujeción y luego trabajar en la obra del Señor. Y cuando hagamos eso, vamos a aportarnos y a saber respetar a cada quien según el Señor le haya dado. Y no tener un concepto más alto de lo que en realidad somos. Así que, sin más preámbulos, Dios me les bendiga y me los guarde.